Hola, buenos días. Nuevamente estamos en Salud y Comunidad TV con un tema que hemos conversado desde otros ángulos en reiterados programas. Incluso el nombre lo hemos puesto, no en duda, pero sí lo hemos cuestionado como tal, y es el de los accidentes. Hicimos un programa sobre accidentes de tránsito o traumatismos realizados durante el tránsito con la Asociación Luchemos por la Vida, también con el SAME. Tuvimos un programa de enfermedad trauma con el doctor Jorge Neira, y ahora volvemos nuevamente sobre el tema de accidentes, de trauma, pero esta vez de los que se producen en el medio donde permanecemos más tiempo, que es en el hogar. Y para eso, está el coordinador general de la Info, Martín. Hola, buenos días. Y también nos acompaña alguien que toda su profesión la ha desarrollado dando consejos, cuidando a quienes están más en la casa, que son los niños. ¿Qué tal? Así es. Bueno, te tengo que agradecer esta oportunidad para alguien que trabajó durante más de 25 años tratando de disminuir un poco la incidencia de este verdadero flagelo, esta epidemia que significan los accidentes en general y en particular los accidentes del hogar. Creo que parte de las dificultades que nos tocan a aquellos que aspiramos a mejorar esta situación están relacionados con las viejas definiciones que tenía el accidente, ¿no? Desde donde lo relacionaba como un hecho fortuito, de aparición brusca, que dejaba algún tipo de lesión, o ya sea física o mental inclusive. Lo de fortuito en general creo que retrasó mucho el enfoque y la disminución de las tasas verdaderamente altas que tienen los accidentes. Lo fortuito se relacionó con el azar, con el destino, como una cosa inevitable. A partir de hace más o menos 15 años, el criterio con el cual se enfocan la problemática de los accidentes es un criterio verdaderamente epidemiológico, como cualquier otra enfermedad, donde se estudian el hábitat donde se producen, se estudian los huéspedes, en este caso las personas, los agentes físicos, químicos, que participan de esta enfermedad. Esto en general empezó a crear alguna conciencia. El hogar, que tradicionalmente está relacionado con la seguridad, con la tranquilidad, un lugar donde en general uno pasa la mayor cantidad de las horas del día, también conlleva un riesgo elevado de accidente, sobre todo vinculado inclusive con los adelantos tecnológicos. Si quisiéramos caracterizar de alguna manera la naturaleza de los accidentes del hogar, a diferencia de otras clasificaciones que están bien estudiadas, como pueden ser los accidentes de tránsito, que bueno, nadie tiene que explicar demasiado para que todo el común de la gente entienda que es un accidente de tránsito. En el hogar en general confluyen una serie de accidentes donde participan toda índole de agentes causantes. Esto es lo que también le ha dado esta dispersión en el enfoque y en la prevención. Son causa de morbilidad, de enfermedad, incluso de muerte, muy importante precisamente en los grupos más vulnerables, como pueden ser los niños y los adultos mayores. Sí, son causa de muerte. En los países más desarrollados, del total de los accidentes en el hogar rondan alrededor del 20%. Nuestras tasas son un poco más altas, alrededor del 25%. Y es acá donde la tasa de mortalidad, como en general conllevan participación judicial de alguna manera, la declaración de la causa es obligatoria, con lo cual son bastante fidedignas las causas de la mortalidad. Cuando vamos a ver a la morbilidad,
o a la cantidad de accidentes que no conllevan con la muerte, ya ahí es más problemática. Claro, la mayoría no trasciende una ciudad. Más de la mitad no pasa por la estructura sanitaria. Y de los que pasan, en general no se consigna el accidente como antecedente. Figuran diagnósticos presuntivos, descripciones de las lesiones, pero no hay, no está categorizado como que el origen fue un accidente. Y respecto a las edades, el accidente del hogar en general apunta a ser más importante en frecuencia en los dos extremos de la vida. En los niños, sobre todo menores de 2 años, donde la incidencia de todo tipo, no solo caídas, quemaduras, intoxicaciones y demás, es alta. Y en el otro extremo de la vida. En los niños es más común en los varones, por su propia condición, ¿no? Mayor movilidad física, mayor pretensión de alcanzar lugares que en general conllevan riesgo. Y en la otra extremo de la edad es más común en las mujeres. También porque hay más. Hay más mujeres, está la osteoporosis como una patología casi estrictamente femenina, que conlleva con las caídas, que es la primera causa de accidente, es el primer accidente en el hogar para todas las edades, son las caídas. Entonces, aparece otro pico donde los accidentes son muy importantes y cada vez más, que es en los jóvenes. Está muy relacionado con la violencia y un modo de vida actual, pero en general estos se producen fuera del ámbito del hogar. Es probable que en esas edades estén menos tiempo también en el hogar. Bueno, vamos a ir a una pausa y después vamos a hablar específicamente de cosas cotidianas que si uno las suma, las mide, se constituyen en una enfermedad, como vos decías, tan terrible, ¿no? Sí. Estamos hablando de los llamados accidentes, que como decía el doctor Lastra, no son tan accidentes en cuanto a que no son tan fortuitos, y en este caso a los que se referían dentro del departamento, de la casa, dentro del hogar, que es donde más tiempo permanecemos. Vos tenías, Martín, una pregunta. Doctor, usted en el bloque anterior mencionaba las caídas como la causa más importante, más frecuente, pero ¿qué otras causas hay de accidentes en el hogar? Bueno, si seguimos en un orden decreciente estadístico, vamos a ver las heridas en general. Las heridas tienen una característica, tienen baja mortalidad y alta incidencia, aún siguiendo a las caídas, ¿no? En general esto está relacionado con una gran cantidad de accesorios que se incorporan al hogar, no solo los utensilios habituales que se usan en la cocina, los cuchillos, sino que se han incorporado una serie de elementos que en general se nutren los padres de familia, más comúnmente en los supermercados donde compran kits de herramientas para hacer algún hobby que desgraciadamente la mayoría de las veces no llegan a considerarse, a consolidarse. Exactamente. Y esto en general conlleva a la posibilidad que un chico o el propio adulto se encuentre con la herramienta, quiera utilizarla sin conocimientos. O sea, en general son herramientas de fácil, las puede tomar cualquier chico, son livianas y de alta potencia, digamos, de muchas revoluciones, que tienen mechas, que tienen otro tipo de elementos que son altamente peligrosos. Después de las heridas con los cuchillos, tijeras y demás. Después tenemos las quemaduras, y las quemaduras hay que hacer, ahí participa en el tipo de quemaduras y sobre todo con el elemento con el cual se queman, el componente socioeconómico, es muy importante. En las clases sociales más bajas, las quemaduras son por fuego abierto, por fuego directo, no así en las clases medias o más altas, donde las quemaduras son por contactos con elementos por líquidos.
Si no estamos hablando por quemaduras por fuego ahora, ¿no? Por fuente de calor. Por líquidos en general está más asociado, líquidos cáusticos está más asociado a la ingesta. Pero por ejemplo tenemos los hornos bajo nivel de mesada, el manipuleo en las cocinas. En general las cocinas es un lugar muy atractivo, sobre todo para los menores de 3 años o menores de 4 años. En general es donde está la madre, donde puede ver a la madre haciendo sus actividades, donde se acerca y un chico que no camina, en general termina enganchado en las piernas de la madre intentando pararse, la madre está manejando líquidos, o a veces el propio horno. Muchas veces es habilitado el chico al juego. Cuando la cocina está apagada, se utiliza el horno para que el chico vea lo que hay adentro, y esto lo está habilitando para, sin saber cuando está caliente o no, en un chico menor de 2 o 3 años, a que lo pueda abrir, bueno, y por ende quemarse cuando está en actividad. Hablaste de la quemadura por ingesta, es decir, el acceso así a líquidos, a productos que pueden ser tóxicos desde distintos puntos de vista, es decir, por aspirarlos, por beberlos, por tocarlos, es frecuente. Bueno, en nuestro medio culturalmente hay varios problemas a ese respecto. Primero, la ubicación. En general hay una tendencia a ubicar este tipo de elementos en los bajos mesadas, donde el alcance de los chicos no necesita ni siquiera trepar a ningún lado. Eso por un lado. Los alimentos se ponen en un nivel superior y los insumos tóxicos en un nivel accesible. Los productos cada vez son más concentrados, con lo cual conlleva mayor toxicidad. Se vio durante la última crisis socioeconómica que nos afectó por el 2000-2001 la aparición de la venta de productos, de estos productos sueltos, muchos de los cuales eran envasados en botellas de gaseosas, donde el chico lo que identifica es el contorno de la botella, el logo y demás, y si el color además se parece un poco, la tendencia a ingerirlo es... Incluso puede llegar a generar alguna confusión en adultos, es decir, que por el envase, por ese trasvasamiento que muchas veces se hace, que toma una botella y que no estaba en el lugar habitual y puede llegar a... No, seguro. A provocar una... En general, el adulto tiene el color como diferenciación. El chico ve un color atractivo y lo llama la atención. Y ve la botella y lo abre. Entonces, paradójicamente, ponemos en los lugares más accesibles los elementos más tóxicos. Y dentro de esa curiosidad, ¿qué rol juegan los enchufes, la parte de accidentes Bueno, eléctricos? otro tema son las quemaduras por electricidad. Bueno, acá también tiene que ver con el advenimiento de la tecnología. En general, a veces hasta por un problema arquitectónico, no solo para las caídas, ¿no?, sino también para la cantidad de enchufes que hoy tiene que tener una vivienda. Entonces se complementa la necesidad de los tomacorrientes con las famosas zapatillas. Que en general las zapatillas están en el piso, las zapatillas salen un montón de conexiones, y un chico que no camina, o aún que recién camina, que está gateando, el piso es su lugar, su hábitat más importante donde desarrolla sus actividades. Es suficiente encontrar un empalme de cable para que automáticamente, por sus características psicomotrices, intenta reconocer todo a través de su boca, se lleva la conexión a la boca, o muerde el cable o el contacto directo. Cuando no, trata de introducir, si uno ve un chico de 9 meses gateando, va a ver que empieza con su pinza digital a levantar las pequeñas cosas, y con ese dedo investiga todo y fácilmente lo introduce en los enchufes. Amén que muchas casas todavía no tienen descargas a tierra, todavía tienen los enchufes bipolares, no tienen los disyuntores y demás. No sé si son tan frecuentes, pero son muy dramáticos los ahogamientos, sofocaciones.
Son frecuentes, son más o menos el 3% de los accidentes del hogar. Y en general esto también tiene algunos componentes, muchas veces alentados por el adulto, o en elementos de juego que se compran para un chico que no está todavía capacitado a manejar pequeños objetos, o a veces los juguetes de un hermano mayor, esos de armar que tienen pequeñas piezas, que automáticamente se los llevan a la boca y el riesgo es de su aspiración. A veces alienta también el tema de los ahogamientos con productos que están en el mercado. Hay caramelos que tienen redonditos, que inclusive se compran con unas monedas en unos dispensadores, que tienen tamaño justo para tapar la tráquea de un chico menor de 4 años. Que invariablemente, no solo sabiendo que es un caramelo se lo va a llevar a la boca, sino por el solo hecho de reconocerlo se lo va a llevar a la boca. Otros son las pequeñas semillas o pequeños elementos de la dieta, maníes, pasas de uva, almendras, que se utilizan a veces como alternativa de las golosinas. ¿Y las intoxicaciones con fármacos, por ejemplo con aspirina o algún otro? Bueno, ese es otro tema bastante interesante. Si bien la incidencia y su mortalidad por suerte no es alta, la intoxicación por aspirina en menores de 3 años era muy frecuente. Bueno, ahora se dejó de utilizar bastante la aspirina como alternativa de antifebril. Pero en general hay varios riesgos. Primero, que la industria farmacéutica no trasladó las exigencias de sus países de origen en la producción de los envases de seguridad. En nuestro país, paradójicamente, son más seguros algunos envases para fertilizantes de jardín que son de baja toxicidad que los medicamentos, ya sea para adultos, inclusive para chicos. Quique, yo diría que de todas las causas que diste, no hay ninguna que sea distinta en cuanto a que se pueden evitar, es decir, que son causas que con el control, con la adecuada identificación del riesgo, se podrían evitar las consecuencias. Este es un accidente puertas adentro, solapado, que no solo se puede medir en horas de trabajo perdido, en dinero, sino que hay que medirlo también en algo que es la pérdida de un ser querido, las dificultades secuelares que quedan, la carga que implica para una familia, independientemente de su condición social, el conllevar con una secuela de un chico que se broncoaspiró, quedó cuadripléjico. Eso no es medible, pero en realidad no tiene la espectacularidad de las catástrofes. Ahora, el problema es que la gente no mide, no identifica el riesgo, no sabe qué hacer. Yo creo que es una combinación de las tres cosas. En principio, esto a mí no me va a pasar. Ese es el primer pensamiento cuando uno es testigo de un accidente catastrófico o se entera de un ahogamiento de un vecino, una pileta y demás. El primer pensamiento es que a uno no le va a pasar eso. Y bueno, eso ya es como que a uno lo deja un poco más indefenso. Pero evidentemente se pueden hacer muchas cosas. Pero parecería que faltan medidas de regulación también, ¿no? Sobre todo con lo que comentaba con respecto a las tapas de los envases. Bueno, si uno quisiera establecer ya medidas de prevención, acá hay medidas de tipo general donde hay inclusive de tipo legislativo. Hay en el Congreso varios proyectos que apuntan, incluso en uno participamos activamente, en la modificación de las tapas para que sean tapas de seguridad para los medicamentos. Ya perdió 2 veces estado parlamentario. A nadie le pareció importante como producto. Esto fue consensuado con el INTI, que sería el ente que fiscalizaría el tipo de tapa y demás. Ellos no tienen problema, tienen capacidad para la fiscalización, pero no sigue ahí en el... Y después, bueno, a través de los medios, que llega más a este tipo de prevención de accidentes de tránsito, que es lo que en general más desarrollo ha tenido. Pero en realidad la prevención de los accidentes del hogar tiene que ver con una tarea más de tipo individual.
más puertas adentro, donde sí puede llegar la estructura sanitaria. El PAMI hace tiempo, preocupado por el tema de las caídas, visitó a sus afiliados de mayor de 65 años, viendo la posibilidad de disminuir la incidencia de accidentes, estuvo haciendo fiscalización de los hogares, provocó algunas medidas como poner manijas de seguridad en la bañera para que donde se producen la mayor cantidad de las caídas que generan fracturas, básicamente caderas, que muchas veces conllevan con la muerte. Se han hecho también actividades así también por entidades, obras sociales preocupados por el tema de la intoxicación por medicamentos. Entonces se visitaban a la gente, se veía dónde se guardaban los medicamentos, algunas características de los medicamentos que se utilizaban. En general, de los chicos que se internan por intoxicación de medicamentos, en más de la mitad de los casos está la medicación del abuelo como antecedente. Entonces, bueno, este tipo de medidas, que uno podría repasar todas las causas de accidente, todas tienen posibilidad de ser mejoradas. Las caídas, que es la primera causa. Los arquitectos debieran participar un poco más, no solo en la cosa de la estética, sino un poco más en la cosa de la seguridad. No puede haber escaleras que tengan ángulo de más de 35 grados, que tengan peldaño de más de 15 centímetros y menos de 25 centímetros de profundidad por escalón. Las famosas desniveles que le han dado cierta movilidad arquitectónica, hoy son una fuente de riesgo, los living sobre nivel, en lugar de rampas. Claro, es decir, además de toda esa parte estructural, general, vos dijiste una cosa básica, que yo creo que también la repito porque es uno de nuestros lemas del principio de la campaña de prevención: el a mí no me va a pasar. Es decir, si no tomamos conciencia de que para que a mí no me pase, yo tengo que tener alguna acción efectiva, es decir, de control, de precaución, y lo dejo librado así al que no me va a pasar, lamentablemente nos estamos exponiendo a nuestros hijos, estamos exponiendo a nuestros mayores a estos accidentes que, como vimos, no son fortuitos, sino que en última instancia tienen un componente de desidia, tienen un componente de falta de precaución, un componente de no tomar las medidas que nos podrían evitar este flagelo. Después de tanto tiempo uno siempre buscó una estrategia multiplicadora para que llegue más estos conceptos a la gente y que pueda estar prevenida, digamos. Gracias, Quique. Chao. Gracias, Martín. Gracias.